La Torre Eiffel, Trafalgar Square, la Estatua de la Libertad. El mundo está repleto de monumentos asombrosos. Aunque cientos a veces miles de personas visitan estos famosos lugares cada día, esconden pequeños detalles a la vista desde cámaras subterráneas hasta tribunales secretos. Preparen sus lupas porque les revelaremos los secretos que ocultan los monumentos más famosos del mundo. La Estatua de la Libertad. Con casi 5 millones de visitantes al año, la Estatua de la Libertad ha atraído la atención desde su inauguración en 1886. Pero a pesar de la gran cantidad de visitantes a la Isla de la Libertad, pocos conocen los secretos que esconde la escultura. Antes de su construcción, se creó una cápsula del tiempo con objetos especiales y se colocó donde ahora se alza la Estatua de la Libertad. Esta cápsula contiene una copia de la Constitución de los Estados Unidos, 20 medallas presidenciales de bronce e incluso un retrato de Frédéric Auguste Bartholdi, el escultor de la famosa Dama de la Libertad. Nadie ha visto la cápsula desde que se erigió la estatua, y se cree que la única forma de hacerlo es retirar la escultura. Aunque creo que el pie derecho levantado se parece sospechosamente a una puerta oculta. Podría ser un pasadizo a una cápsula del tiempo olvidada, algunos teóricos de la conspiración así lo creen. Sin embargo, este no es ni mucho menos el secreto más controvertido de la famosa estatua. Al fin y al cabo, la Estatua de la Libertad podría no ser una dama. Durante mucho tiempo se ha creído que el rostro de la escultura está basado en Libertas, el dios romano de la libertad. Pero algunos historiadores creen que el prototipo fue Jean-Charles Bartholdi, hermano del escultor quien tenía cejas, nariz y labios similares. Lamentablemente, Frédéric murió en 1904, así que tendremos que aceptar que nunca lo sabremos. Pero justo encima del controvertido rostro de la Estatua de la Libertad yace otro secreto. Es bien sabido que la antorcha es un símbolo de la Ilustración y la libertad. Pero también cumple otra función. La antorcha original, que permaneció en pie hasta 1984, sirvió en su día como balcón. 12 personas podían subir 90 metros y disfrutar de las vistas desde la plataforma que la rodeaba. Pero esa oportunidad se esfumó en 1916. El 30 de julio, agentes alemanes con la esperanza de destruir los suministros estadounidenses para los aliados en la Primera Guerra Mundial, colocaron barcazas cargadas de explosivos en el muelle. Aproximadamente a las 2:13 a.m. Una potente explosión destruyó un gran almacén cerca de la Isla de la Libertad, sacudiendo la ciudad de Nueva York y dañando la Estatua de la Libertad, bloqueando para siempre el acceso a la antorcha. Y con ello las luces del mirador se apagaron. ¿Quién iba a pensar que un solo monumento pudiera albergar tantas historias? Puente de Brooklyn. A menos de 5 kilómetros de la Estatua de la Libertad se encuentra el Puente de Brooklyn. Hoy, 120,000 coches, 4,000 bicicletas y 30,000 peatones cruzan esta emblemática estructura. Técnicamente no es un monumento nacional, pero miles de residentes de la ciudad discreparían. Sin embargo, sospecho que pocos entienden por qué se mueven. A ambos lados del puente hay estructuras de piedra que le proporcionan estabilidad. Pero ese no es su único propósito. Ocultan bóvedas de 15 metros de profundidad que la ciudad alguna vez arrendó. Los hermanos Luitis pagaron $5,000 por una bóveda y iSmith & Company pagó $500 al año entre 1901 y 1909 por otra. ¿En qué gastaron estas empresas esas sumas y qué almacenaron bajo el puente? Armas, dinero, cadáveres. No allí guardaban vino. Gracias a los gruesos muros de granito, las habitaciones eran oscuras y mantenían una temperatura fresca de 16 grados centígrados. Y era perfecto para almacenar vino. Una bodega en el Hallado de Manhattan, conocida como la Cueva Azul, incluso tenía hermosos murales que representaban viñedos europeos.
Pero después de la Primera Guerra Mundial, debido a la ley seca, dejó de usarse para almacenar alcohol. Más tarde, en 1934, cuando se derogó la ley seca, aparecieron nuevos inquilinos, Anthony Oaks Co., también importadores de vino. No perdieron el tiempo y organizaron una fiesta en los sótanos bajo el puente donde músicos interpretaron valses vieneses y el champán corrió a raudales hasta la madrugada. La diversión, sin embargo, duró poco, ya que las autoridades expropiaron el lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Y no almacenaban armas ni tanques allí, sino equipos de reparación que aún se conservan. ¡Qué decepción! Aún así, el pasado del puente de Brooklyn fue intenso y lleno de acontecimientos. Monumento a Lincoln. A 320 kilómetros de la ciudad de Nueva York se alza otro famoso monumento de los Estados Unidos. Allí se encuentra, o mejor dicho, se asienta el monumento a Lincoln. Los 100 millones de personas que lo visitan cada año pueden entrar en un templo neoclásico de 30 metros de altura con una estatua del presidente Abraham Lincoln. Sin embargo, bajo el suelo de mármol que pisan, se esconde algo asombroso. La construcción del monumento comenzó en 1914 en una zona pantanosa de las llanuras del Potomac. Debido a la blandura del suelo, los constructores tuvieron que excavar 20 metros bajo tierra e instalar 122 pilares de hormigón que conectaban los cimientos con la roca madre. Como resultado, se creó una caverna subterránea bajo el monumento. Hoy en día conserva suelos de tierra, paredes pintadas por los trabajadores que construyeron la estructura e incluso una estalactita. Estalactitas colgando del techo. Por si no lo sabías, las estalactitas son formaciones rocosas, largas que suelen encontrarse en cuevas. Pero también aparecieron en la cueva artificial de Lincoln debido a la filtración de agua subterránea a través del monumento. A pesar del misterio que rodea a la cueva del monumento a Lincoln, no permanecerá oculta por mucho tiempo. En marzo de 2023, Consigli Construction comenzó la construcción de un museo en el lugar. El proyecto, con un costo de $69 millones, abrirá sus puertas en 2026 y contará con exposiciones sobre la historia de su construcción. ¿Qué opinas? ¿Debería la cueva del monumento a Lincoln permanecer como un misterio oscuro y misterioso? ¿O sería mejor que los visitantes comunes pudieran ver este mundo subterráneo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y ya que estamos, puedes darle me gusta al video y suscribirte al canal. ¿Y ahora qué? El monumento a Washington. No muy lejos del monumento a Lincoln, se encuentra otro símbolo estadounidense, el monumento a Washington. Con sus 170 metros de altura, este obelisco, construido en memoria del presidente estadounidense George Washington, es uno de los monumentos más reconocibles del mundo. Pero si observas con atención, descubrirás que no todo es lo que parece. ¿Lo ves? No te engañan los ojos. El obelisco cambia de color. ¿Pero por qué su construcción comenzó en 1848 con fondos de la Sociedad del Monumento Nacional a Washington? Sin embargo, 6 años después, la sociedad quebró y la construcción del monumento de 46 metros de altura se detuvo. Debido a la Guerra de Secesión estadounidense, pasaron más de 20 años antes de que el monumento cayera en el olvido. En 1878, el Congreso se comprometió a financiar el monumento a Washington, pero surgió un pequeño problema. Se necesitaba piedra para continuar la construcción, pero la cantera de donde se extrajo la piedra original ya no era accesible. Finalmente, los constructores utilizaron una cantera cerca de Baltimore con piedra de un color similar, aunque no idéntico, lo que le dio al alto obelisco su notable diferencia de color. Los tonos no son el único misterio que rodea a este monumento. ¿Sabías que hay un segundo monumento a Washington escondido cerca? Solo que es mucho más difícil de encontrar.
Está oculto bajo una alcantarilla. Esta réplica de 4 metros ha estado oculta bajo una tapa de alcantarilla junto al monumento desde 1898. Parece una antigua reliquia de los desaparecidos hombres topo, pero en realidad es un punto de referencia topográfico. En el siglo XIX, los topógrafos los usaban en su trabajo. Los datos debían ser extremadamente precisos y a menudo los puntos de referencia eran varillas metálicas clavadas en el suelo. Este punto de referencia resultó ser más misterioso que los demás. Y los topógrafos saben bromear. Si visitas el monumento a Washington, fíjate en el cambio de color y busca una réplica en miniatura. Y por supuesto, los humanos Kratz, la Torre Eiffel. París alberga quizás el monumento más famoso del mundo. Sí me refiero al restaurante Gusteau's, es decir, la Torre Eiffel. Esta estructura de 330 metros de altura recibe la visita de casi 7 millones de personas, y eso solo en un año. Pero mientras muchos de estos millones suben a la Torre Eiffel, desconocen la habitación secreta en la cima. Cuando el ingeniero Gustave Eiffel diseñó la torre, añadió un apartamento privado para sí mismo, situado bajo la aguja y rodeado por un balcón abierto. Ofrece las mejores vistas de París, además de un sofá, un piano, mesas, cocina, baño, sala de estar y un pequeño aseo. Aunque nunca durmió allí, Gustave hospedó en su apartamento a celebridades como el inventor Thomas Edison. Hoy en día, cualquiera que llegue a la cima puede admirar las figuras de cera de Edison y Eiffel. Y a 305 metros bajo el apartamento de Gustave, bajo el terreno sobre el que se asienta la torre, yace otro fascinante secreto. Bajo la columna sur se encuentra un búnker militar secreto. Construida para una exposición en 1889, la torre estaba destinada a permanecer en pie durante 20 años. Pero Gustave sabía que los avances tecnológicos podrían salvarla de una destrucción prematura. A principios del siglo XX, convenció al ejército francés para que utilizara la torre para la comunicación inalámbrica. En 1909, se construyó una estación de radiotelegrafía bajo ella y tan solo 4 años después, el telégrafo de la torre podía enviar ondas eléctricas hasta América. En 1914, durante la guerra, el transmisor de la torre interfirió las comunicaciones de radio alemanas, contribuyendo a la victoria aliada en la batalla del Marne. Hoy en día, el búnker tiene una función menos dramática, almacenar principalmente aires acondicionados. Aún así, la Torre Eiffel guardaba secretos muy peligrosos. Las catacumbas de París. Pero la Torre Eiffel no es el único lugar en París con un refugio subterráneo. A poco más de 3 kilómetros de la principal atracción se encuentran las Catacumbas de París, un cementerio subterráneo creado a finales del siglo XVIII para hacer frente al creciente número de cadáveres. Los restos de los cementerios parisinos saturados fueron trasladados a estas catacumbas donde los huesos se dispusieron en filas ordenadas, formando las famosas columnas que aún se conservan. A pesar de su atmósfera sombría, las catacumbas de París no se las puede considerar secretas, ya que las visitan 550,000 personas al año. Pero eso no significa que esta colección de esqueletos antiguos esté exenta de secretos y misterios. Por ejemplo, en 2004, un policía exploraba los sinuosos pasillos de las catacumbas cuando vio algo extraño. Al asomarse por una esquina, descubrió un cine. Uno ilegal, por supuesto. Tenía una pantalla improvisada, un bar decente y una pequeña cocina. Pero eso no era todo. En el suelo de la cueva, los agentes encontraron un recipiente metálico de aspecto siniestro con unos cables conectados. Llamaron al equipo de desactivación de explosivos y salieron corriendo de allí. Pero resultó que no era una bomba, sino simplemente una olla a presión para cuscús. ¿Quién se iba a imaginar que la catacumba secreta más espeluznante de París no albergaría un esqueleto, sino a un desconocido amante del cuscús en un cine clandestino? ¡Qué lástima! Notre Dame. A primera vista, la Catedral de Notre Dame en París no parece tan aterradora como las catacumbas.
Eso hasta que se descubre lo que yace bajo los pisos de este famoso edificio. Tras el devastador incendio de Notre Dame en 1919, las autoridades francesas solicitaron la ayuda de arqueólogos para la conservación y restauración de la catedral. Pero al comenzar las excavaciones, se toparon con una visión escalofriante: dos tumbas antiguas con los restos de dos hombres. Un lugar tan sagrado no enterraría a cualquiera, por lo que estos hombres eran sin duda figuras importantes de su época. Desafortunadamente se sabe muy poco de ellos. Un ataúd contenía el cuerpo de Antoine de Laporte, canónigo de la catedral, fallecido en 1710. El otro, el de un hombre no identificado. A juzgar por los restos de hojas y flores de una corona, se presume que era un aristócrata del siglo XIV. Pero su vida no fue fácil. Los científicos creen que padecía una enfermedad crónica que le destruyó casi todos los dientes. Los secretos de esta famosa catedral no son aptos para pusilánimes. El Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo en Washington, D.C., es el máximo órgano judicial de los Estados Unidos. Como era de esperar, ha sido escenario de intensas batallas. Bush contra Gore Rowe, contra Wade Knicks, contra Lakers. Vale, los New York Knicks y Los Angeles Lakers no se han enfrentado en los tribunales, pero aún existe la posibilidad de que se encuentren en el Tribunal Supremo. ¿Cómo? Si subes las escaleras que hay sobre la sala principal de audiencias y la biblioteca, llegarás al quinto piso del histórico edificio. Y allí arriba hay una auténtica cancha de baloncesto. Sí, un par de pisos por encima de las batallas legales más importantes de Estados Unidos, el personal del Tribunal Supremo puede dirimir sus diferencias con un balón y unas cuantas canastas. Y lo intentan. Este antiguo almacén se convirtió en una cancha deportiva en la década de 1940. Más tarde se instalaron tableros y canastas, y así surgió una cancha de baloncesto que sigue abierta hasta el día de hoy. Imagínese que los abogados celebraran partidos en lugar de juicios. Trafalgar Square aún abierta hoy en día. Imagínese que los abogados celebraran partidos en lugar de juicios. Trafalgar Square es famosa por sus fuentes leones y, por supuesto, la columna de Nelson. Pero este emblemático lugar de Londres alberga otra estructura vinculada al oscuro pasado de la ciudad. Oculta en la esquina sureste se encuentra una discreta joya, la comisaría de policía más pequeña de Gran Bretaña. Del tamaño de una cabina telefónica, puede albergar a un agente si se necesitan realizar un par de detenciones. Pero ¿por qué una comisaría en un lugar así? Trafalgar Square no siempre fue el reino de las selfies y los souvenirs. Inaugurada en 1844, pronto se convirtió en un lugar donde la gente acudía a protestar. Tras los disturbios durante la huelga general de 1926, se decidió que la plaza debía estar vigilada permanentemente. Esto permitía a los agentes controlar las manifestaciones y solicitar refuerzos. Así pues, en 1927 se ahuecó la base de una de las farolas de la plaza para albergar una caseta de policía. Una idea brillante. Con el tiempo, gracias a las mejoras en las comunicaciones por radio, la caseta policial fue quedando obsoleta. Hoy en día ni siquiera alberga a un solo agente de policía. Ahora es un almacén para los barrenderos del Ayuntamiento de Westminster. La historia de la caseta en Trafalgar Square se desvaneció rápidamente. Monumento. No muy lejos de Trafalgar Square se encuentra otro lugar emblemático con historia. En 1766, el gran incendio de Londres devastó la ciudad, causando la muerte de 6 personas y dejando al 85% de la población sin hogar. 11 años después, se erigió una columna de 62 metros llamada El Monumento para conmemorar el incendio y celebrar la reconstrucción de Londres. Desde el exterior, se asemeja a una estela común, pero los visitantes pueden acceder a su interior. Más de 230,000 personas suben los 311 escalones del monumento cada año y disfrutan de vistas panorámicas de Londres.
Pero por impresionantes que sean las vistas desde la cima, hay algo aún más asombroso debajo. Una trampilla en la base de la columna conduce a una cámara subterránea. Desde allí, unos estrechos escalones descienden aún más hasta un antiguo laboratorio. Resulta que Robert Hooke, uno de los creadores del monumento, era un científico que realizaba sus investigaciones aquí. Hooke incluso usó la columna como telescopio. Se instalaron lentes con oculares especiales en la parte superior e inferior del monumento, separadas por 60 metros. Fue una genialidad, pero el telescopio no duró mucho. Las vibraciones del tráfico desestabilizaron la columna y el telescopio y Hooke abandonó su experimento. Se puede decir que el laboratorio secreto sufrió un fracaso monumental. Cabezas de la isla de Pascua. Debido a su ubicación en medio del Océano Pacífico, no esperarías que la isla de Rapa Nui tuviera un monumento famoso. Pero es aquí donde se encuentran las estatuas Mai, más conocidas como las cabezas de la isla de Pascua. Estas figuras fueron talladas por el pueblo Rapa Nui entre los siglos XII y XVI. Ya sea que las hayas visto en un museo o simplemente en línea, seguro que todos conocen estas antiguas estatuas. Pero su nombre es un tanto engañoso y guardan un secreto. Y las enormes esculturas no son solo cabezas, tienen cuerpos. Permítanme explicarles. Alrededor de 150 de las estatuas más famosas se encuentran en las laderas del monte Rapanoya. Sin embargo, con el tiempo, fueron cubiertas gradualmente por sedimentos que descendían de la cima y se acumulaban a su alrededor, llegando a ocultar los cuerpos de los monumentos de la isla de Pascua. Esto fue así hasta 2012, cuando un proyecto de investigación desenterró 2 estatuas. Lamentablemente no tenían enormes bíceps ni abdominales, pero tras la excavación se descubrió que su verdadera altura era de 7 metros. No imaginaba que estas estatuas pudieran resultar aún más imponentes. La Gran Muralla China. Las fortificaciones que conforman la Gran Muralla China reciben más de 10 millones de visitantes al año. Esto no sorprende dada su impresionante obra de ingeniería con secciones de la muralla que se extiende a lo largo de casi 21,000 kilómetros construidas en el siglo VII a.C. La historia y la arquitectura de la Gran Muralla China son increíbles, pero no todos los turistas conocen sus siniestros secretos. Aunque no existen pruebas concluyentes durante siglos, han circulado rumores sobre el trágico destino de los miles de trabajadores que la construyeron. Trabajaron con ahínco y en ocasiones fueron de los últimos en morir. Lamentablemente, muchos constructores fallecieron en el proceso. Se cree que el número total de fallecidos oscila entre 400,000 y 1,000,000, lo que le ha valido a la muralla el apodo de el cementerio más largo del mundo. ¿Y dónde están enterrados? Una teoría sugiere que los trabajadores que murieron allí fueron sepultados dentro de la propia muralla. Pero no nos apresuremos a lamentar la pérdida de estas almas desafortunadas. Los cuerpos colocados en el muro para sostener la estructura se habrían descompuesto con el tiempo, creando huecos y debilitándolo. Pero esto no descarta otro oscuro secreto. Quizás los cuerpos de los trabajadores fallecidos fueron molidos y añadidos al mortero para reforzar aún más el muro. Si esto es cierto, entonces esos constructores se aseguraron un lugar en la historia. Cristo Redentor. Y aquí tenemos otra maravilla moderna del mundo, el Cristo Redentor. Esta magnífica estatua de Jesucristo de 40 metros de altura se alza en Río de Janeiro y atrae a 2 millones de visitantes al año. Y es comprensible, es hermosa e imponente. Pero si bien este monumento cautiva desde el exterior, el Cristo Redentor también esconde un interesante secreto en su interior. Sí hay una característica muy inusual en el pecho de la estatua, un corazón. Pero no se preocupen, no hay un corazón gigante y carnoso latiendo allí.
De hecho, el órgano de poco más de 1 metro de ancho está hecho de la misma piedra que recubre el monumento. Puede parecer un detalle curioso, pero el corazón de piedra representa el Sagrado Corazón de Jesucristo, símbolo del amor infinito y apasionado de Dios por la humanidad. Se dice que incluso contiene un frasco de vidrio con el árbol genealógico de Heiter Levy, uno de los ingenieros que crearon la estatua. Una sorpresa tan conmovedora. Castillo de Cenicienta. Si le preguntas a la mayoría de los niños dónde está el cielo, te dirán que en Disney World. Esta atracción de Orlando atrae a 58 millones de personas al año. Y aunque técnicamente no es un monumento, su número de visitantes rivaliza con el de cualquier monumento. Su joya de la corona es sin duda el Castillo de Cenicienta. Un edificio fenomenal en el Magic Kingdom, este castillo de estilo gótico construido en 1971 se alza a la impresionante altura de 58 metros. Pero si eso ya te impresiona, espera a descubrir el secreto de este castillo, porque en su interior se encuentra una auténtica suite de lujo. Walt Disney y su familia tenían previsto alojarse allí durante sus visitas a Orlando. Sin embargo, Walt falleció en 1966, 5 años antes de la inauguración del parque temático. Durante 35 años, el castillo solo sirvió como almacén de equipos y oficina telefónica. Poco mágico, ¿verdad? Todo cambió en 2006 cuando el interior del castillo se transformó en una lujosa suite. En su interior cuenta con 2 camas tamaño king, un jacuzzi iluminado vidrieras y mi favorito, un televisor que se convierte en espejo al apagarse. Tras el lanzamiento de la promoción El Año del Millón de Sueños en 2006, algunos afortunados huéspedes pudieron alojarse en la suite como parte de los premios. Pero después de que el programa finalizara en 2008, se volvió mucho más exclusiva. En los últimos años, solo celebridades como Tom Cruise y Mariah Carey han tenido el privilegio de hospedarse allí. Se rumorea que Disney incluso rechazó sobornos de $40,000 de quienes querían alojarse en la suite. En resumen, entrar en la habitación secreta del castillo de Cenicienta es más difícil que ponerse una zapatilla. Monte Rushmore. Aunque no podrás encontrarte con tus personajes favoritos de Disney de la infancia en Dakota del Sur, aún puedes ver algo asombroso. Cada año más de 2 millones de turistas suben a las Black Hills para ver el Monte Rushmore, uno de los monumentos más importantes de Estados Unidos. Todo el mundo conoce los bustos de 18 metros de Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln. Pero ¿sabías que podría haber habido un quinto rostro? Bueno, casi. En 2020, durante la campaña presidencial, Kanye West editó una foto suya junto a la de Lincoln. Al parecer estaba seguro de que llegaría a ser presidente, ya que las otras 4 figuras del Monte Rushmore son expresidentes estadounidenses. Pero por supuesto no sucedió. Obtuvo el 0,4% de los votos en las elecciones de 2020. Así que los sueños de Kanye con el Monte Rushmore se esfumaron. Sin embargo, hay una adición real, aunque poco conocida, al monumento. Justo detrás de la cabeza de Lincoln hay un interesante pasaje que se adentra en la montaña. La construcción del monumento comenzó en 1938, cuando los obreros dinamitaron una cueva en la roca. Gutzon Borglum, el escultor que creó los bustos, quería crear una sala de récords de 24 metros de alto y 31 metros de largo con una escalera de 244 metros. Ni siquiera Kanye es tan ambicioso. Pero las autoridades querían que Borglum terminara las cabezas de los presidentes antes de comenzar la construcción de la sala. Lamentablemente murió en 1941, y aunque su hijo completó los retratos esculpidos, la sala de récords pronto cayó en el olvido. El espacio inacabado permaneció vacío durante muchos años. Varias décadas después, el deseo de Borglum finalmente se hizo realidad.
En 1998, la cueva se convirtió en una bóveda que alberga una copia de la Carta de Derechos, la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de Independencia. Fueron selladas en una bóveda especial de titanio y protegidas por una losa de granito de media tonelada, como si escondieran algo que no querían que nadie más viera. Si bien es intrigante, la sala de records está cerrada al público, así que no te apresures a explorar el monumental secreto de Dakota del Sur. ¿Cuál de estos secretos te intrigó más? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por ver el video.